Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecido de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de conectarnos después de unos días, eh, ausente, gracias a Dios por la vida del maestro Josma, que siempre estuvo allí dispuesto y preparado para toda buena obra. Y como ya ustedes ya saben, porque llevan el seguimiento de estos estudios, culminamos con la guía número uno de Mi Nueva Vida en Cristo, de Mi Nueva Vida en Cristo, y comenzamos con la guía número dos. Ya la semana pasada el maestro Osmar dio la lección número uno y hoy vamos a ver la lección número 2. Así que vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y pedirle al Señor que pueda, que podamos internalizar esa palabra en nuestro corazón y que nos ayude a vivir conforme a ella. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu grandeza, porque tú eres el mejor de los maestros, el mejor pastor. Señor, tú eres el mejor amigo, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor en todo, Padre. Gracias, gracias porque estás en nuestras vidas, gracias por llamarnos, por buscarnos, por enamorarnos, Señor. Gracias, Padre amado, por guiarnos a toda verdad. En este día queremos preparar nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Permite que esta palabra nos impulse, nos anime, nos corrija, redarguya nuestra vida y nuestro corazón. Mi Dios puede discernir las intenciones de nuestro corazón, Padre amado, para poder guiarnos a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios. Amén. Bueno, hoy nos corresponde una lección hermosa porque nuestra mirada siempre debe estar puesta en Dios, debe estar puesta en Jesús. Él es nuestro mejor modelo y si Él es mi modelo y también como mi Padre, yo debo cada día procurar ser más como Él. Decir, como decía Juan el Bautista, él decía, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer cada día más en mí. Es decir, es necesario que sea menos yo y más Él en mí. Entonces, para que Él pueda ser más en mí y menos yo, tengo que verlo a Él, tengo que tomar a Jesús como mi modelo, modelar su conducta, modelar su actitud. Entonces, Cristo es y siempre será el mejor modelo. Mire, hay muchas personas que usted pueda de repente tomar como modelo de su vida, pero todos fallarán, todos tendrán ese talón de Aquiles allí, que esa debilidad, pero nuestro Cristo, nuestro Jesús es el mejor modelo porque es el varón perfecto. Dice, el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo, yo soy el camino y aprended de mí. Él es el camino, en Él es que podemos aprender. Porque mire, cuando nosotros tomamos a otras personas como modelo, como nuestro ejemplo a seguir, aun cuando nosotros deberíamos ser ejemplo a seguir porque debemos tomar a Cristo como nuestro modelo. Entonces, sin embargo, cuando nosotros tomamos a personas como nuestro modelo, siempre hay algo que tendemos a repetir que no es tan bueno. Pero cuando tenemos a Cristo como nuestro modelo, entonces realmente podemos ir seguros. Hay una canción de un cantante cristiano que dice que el hijo le dijo un día a su padre, padre, yo quiero ser como tú. Entonces él se preocupó de alguna manera y le dijo a Dios, Dios, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo.
Mire qué responsabilidad. Oye, mi hijo quiere ser como yo, entonces, oye, tengo que tener la mejor actitud, Señor. Entonces, quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Qué bueno, porque cada uno de nosotros de alguna manera tenemos personas que nos admiran y que nos siguen como líderes. Hay personas que nos siguen, nuestros hijos quieren ser como nosotros, y aun cuando no quieran ser, van a ser como nosotros porque siempre estamos con ellos, entonces terminan hablando como nosotros, caminando como nosotros, teniendo actitudes como nosotros. Entonces hay que decirle a Dios: Dios, yo quiero ser como tú, porque mi hijo, hay personas que quieren ser como yo. Entonces, Cristo es y siempre será el mejor modelo. Ahora, ¿por qué Cristo es mi mejor modelo? Bueno, yo quiero ser como Él. ¿Por qué? Porque dice en Gálatas capítulo 2, el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, mire qué interesante, ¿no? El hecho de yo desear no tener actitudes mías propias, sino ya ser cada día más como Cristo. Como dije anteriormente, es decir, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca en mí. Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es decir, cada día soy menos yo y más Cristo en mí. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo tengo a Cristo como mi modelo, este es mi deseo: Señor, yo quiero ser cada día más como tú y menos como yo, más tu carácter y menos mi carácter, más tus pensamientos y menos mis pensamientos, más tu actitud y menos mi actitud, porque mi actitud es querer de repente vengarme, es querer de repente tener rencor, guardar rencor, pero la actitud de Dios es siempre perdonar, es siempre ser misericordioso y bondadoso. En la otra versión, este mismo pasaje de Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, en la versión Dios habla hoy, dice: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me entregó y se entregó a la muerte, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Cuando yo tengo a Cristo como mi modelo, mi deseo es vivir por la fe en el Hijo de Dios. Vivir ahora para Cristo es ahora vivir como Cristo. Entonces, la lección de hoy va basada o está basada en tomar esos aspectos, esas actitudes por las cuales yo debo modelar a Jesús. O sea, ¿qué actitudes yo debo modelar en Jesús? ¿Qué aspectos yo debo modelar en Jesús? ¿Qué carácter yo debo modelar en Jesús? Y bueno, vamos a comenzar a hablar algunas de esas características de Jesús que nosotros debemos modelar. Y la primera característica que nosotros deberíamos modelar es el amor. Justamente la semana pasada el maestro Osmar estaba hablando del amor de Cristo y decía que Dios no es que tiene amor, Dios es amor, de Él brota el amor. Y como de Él brota el amor, Él es el amor, entonces nosotros debemos buscar justamente el amor en la fuente del amor, que es Él. Entonces, ¿cómo demostró Cristo su amor? Bueno, en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, Dios mostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores. Usted se imagina, por ejemplo, Cristo va a morir por nosotros, por personas de repente infieles, personas que
en muchas oportunidades, o la mayoría de las veces, muchas veces ni lo iban a tomar en cuenta. Oye, si a mí me dice, mira, tú tienes que morir por una persona buena, una persona agradable, una persona honesta, tal vez lo pensaría, ¿no? Pero oye, morir por una persona infiel, voy a morir por una persona que no me va a tomar en cuenta, voy a morir por una persona que muchas veces hasta va a hablar mal de mí. Entonces, no, por esa persona yo no quiero morir. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande por la humanidad que estuvo dispuesta a aún morir por los infieles, por aquellos que no le iban a tomar en cuenta, morir por ti, morir por mí. Entonces, que somos personas imperfectas. Entonces, ¿cómo Dios muestra su amor? Dios muestra su amor de manera incondicional. El amor de Cristo en este versículo es incondicional o condicional. Incondicional es que me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy. Condicional, que me ama solo cuando soy bueno. A veces nuestro amor es un amor condicional. Yo te amo si tú me amas. Inclusive muchas veces el amor en pareja es así. Bueno, yo no te amo más porque tú no me amas más. No, pero el amor de Dios para con nosotros es un amor incondicional. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, siendo malos, Él murió por nosotros. Es un amor incondicional. Me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy. Hay una pregunta interesante en esta lección. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Por supuesto, ya no un sacrificio para salvación, porque hay un solo sacrificio que Jesús hizo por siempre y para siempre para nuestra salvación. Ya no debemos hacer sacrificios para ser salvos, pero sí, cuando a la hora de amar, nosotros debemos hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque el amar incondicionalmente me lleva a ser menos yo y más Cristo, me lleva a quebrantar mi ego, mi yo. Entonces, amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo. Imagínense, Jesús estuvo 3 años enseñando a sus discípulos, dedicando tiempo, dedicando esfuerzo, enseñándoles con mucha paciencia. Y al final, ¿qué hicieron sus discípulos? Cuando tomaron a Jesús para prenderle, lo tomaron preso, ellos ¿qué hicieron? Huyeron. Entonces Pedro, que le dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. A la primera dijo, no, yo no lo conozco. Entonces, imagínense Jesús enseñando a personas que lo iban a negar, que lo iban a dejar solo. Sin embargo, Él dedicó su tiempo, Él demostró su amor para con ellos, se dedicó, los escuchó, los ayudó en sus problemas, les dio apoyo. Fue un padre para ellos, estuvo dispuesto a morir no solamente por ellos, sino por nosotros. Entonces, amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire, poner la vida por los amigos es a veces inclusive dejar de comer yo para darle a esa persona. Tal vez es negarme algunos beneficios, tal vez monetarios, para poder apoyar monetariamente, económicamente a mi amigo. Ese sacrificio que estoy haciendo, voy a dejar de repente comprarme unos zapatos por ayudar a mi amigo. Entonces dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús estuvo dispuesto
aún a morir, aún a que los clavos pudiesen traspasar sus manos, sus pies. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, esa clase de amor es que nosotros debemos tener. Amar incondicionalmente, no condicionalmente. No, yo amo porque tú me amas. No, amar a pesar de lo que la otra persona puede hacer. Ese es el verdadero amor. Perdón, de hecho Jesús dijo, ¿qué beneficio tenemos o qué honra tenemos el amar a aquel que nos ama? Es muy fácil amar al que nos ama, eso es muy fácil, pero amar a aquel que no me ama, amar a mi enemigo, aquel tal vez que habla de mí, aquel que me odia, y yo amarlo. La Biblia dice también en Romanos capítulo 16, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, es decir, vencer el odio con el amor. Eso es el verdadero amor. Amar al que me ama, eso es muy fácil. Ayudar al que me ayude, eso es muy fácil. Ayudar a aquel que de repente me va a devolver el doble, eso es muy fácil. Pero ayudar a aquel que yo sé que no tiene para devolverme, esa es la verdadera ayuda, ese es el verdadero amor. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hay algunos que dicen que este es el decimoprimer mandamiento, el 11º mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios dejó 10 mandamientos allí en Éxodo capítulo 20, 10 mandamientos, y algunos dicen que este es el 11º mandamiento. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, amarnos los unos a los otros, así como Cristo me amó, yo también amar a mi prójimo, amar a mi hermano. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, la historia del buen samaritano refleja muy bien esto que estamos hablando, porque dice la Biblia que un hombre judío fue maltratado, fue robado, fue golpeado por unos ladrones, y entonces pasó un judío y no lo tomó en cuenta, pasó un sacerdote y tampoco lo tomó en cuenta, no lo ayudó, pasó un levita y tampoco lo ayudó, pero pasó un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se trataban, se odiaban. Los judíos trataban a los samaritanos como perros, como cochinos, como personas no gratas. Sin embargo, el samaritano estuvo dispuesto a ayudar al judío, no importando su nacionalidad, su color, su condición, no importando tal vez que el judío no lo amaba. Él incondicionalmente lo amó a través de esa acción de ayudarlo, de curarlo, de llevarlo a una posada, pagarle a otras personas para que lo cuidaran. O sea, ese es el verdadero amor. Entonces Jesús pregunta allí en esa misma historia, pregunta, ¿quién fue el prójimo? Bueno, el prójimo fue aquel que ayudó a aquella persona que estaba necesitada. Entonces, Dios nos llama a ser como el buen samaritano, es ayudar incondicionalmente, sin importar que esa persona me quiera, no me quiera, me ayude, no me ayude, me devuelva el favor, no me devuelva el favor, es poder extender nuestra mano. Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Es decir, ayuda, bendice, sin importar si eso será devuelto. Igualito va a ser devuelto, tal vez no con la misma persona, con otra persona, porque Dios es así, pero nosotros ayudamos y bendecimos, no porque nos va a ser devuelto el favor, sino porque es nuestra naturaleza el poder ayudar a otras personas. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros somos hechos
para buenas obras, fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Entonces, como fuimos creados para buenas obras, es nuestra naturaleza. Es antinatural, es cuando una persona hace maldad. Eso sí, eso no es natural. Lo natural es que la persona actúe de buena manera. Lo natural es que la persona actúe con amor. Porque mire, cuando Dios creó al ser humano, creó a Adán y Eva, la Biblia dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que los creó, que nos creó con esas características morales de Dios. Es decir, que Dios depositó amor en nosotros. El odio viene con el pecado, pero Dios no creó al hombre para odiar, creó al hombre para amar. No creó al hombre para hacer maldad, creó al hombre para hacer cosas buenas. Entonces, debemos actuar, debemos buscar de que la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, pueda fluir en nuestra vida y no esa naturaleza de pecado que nos lleva a hacer maldad. Entonces, nadie tiene mayor que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros? ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Dice Juan capítulo 15 versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, la idea o la forma como nosotros podemos imitar el amor de Cristo, la forma como el amor de Dios puede brotar de nuestro espíritu y podemos actuar con ese amor de Dios, es justamente haciendo lo que Él nos dice, es guardando sus mandamientos, es atesorando su palabra en nuestra vida. Es que cuando nosotros leamos la palabra, esa palabra pueda quedar sembrada en nuestro corazón y podamos caminar en base a lo que Dios nos dice en su palabra, porque la palabra de Dios contiene la actitud y el pensamiento de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estamos dispuestos a actuar en base a ella, entonces estamos tomando también a Cristo como nuestro modelo. Entonces, debemos tomar a Cristo como modelo en cuanto a el amor. En segundo lugar, debemos tomar a Cristo como nuestro modelo en cuanto a la humildad y servicio. La humildad es reconocer nuestros errores, pero también reconocer la importancia que tienen otras personas en nuestra vida y por supuesto el poder ayudarles y servir a todos. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo capítulo 11 versículo 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. ¿Qué es un yugo? Un yugo era una madera que le colocaban al ganado, que le colocaban al ganado cuando iban a arar. Colocaban una madera, un palo que unía a un ganado o a un carnero que iba a arar, un ganado experimentado con uno joven, para que el experimentado de alguna manera ayudara o enseñara a ese joven a arar, al trabajo que por supuesto de su amo. Entonces, cuando la Biblia dice acepten el yugo que les pongo, llevad mi yugo sobre vosotros, estén tan cerca de mí que puedan aprender de mi conducta, que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, nuestro deseo debe ser siempre estar tan unido a Cristo
que podamos aprender del corazón de Dios, que podamos aprender de la actitud de Dios, que podamos aprender de ese carácter de Cristo, que podamos cada día imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces debemos aprender la humildad y servicio, debemos aprender esa mansedumbre de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a su posición, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, por lo general los seres humanos la actitud que nos enseña el mundo o el pensamiento natural de las personas es que procures estar encima de las personas, es que procures no despojarte de tus posiciones, de alguna manera de tus rayas, de lo que tú eres. Sin embargo, la Biblia dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no se aferró a su posición, sino que se despojó, se hizo hombre, y más que hombre se hizo siervo. Mire que él estuvo dispuesto, Jesús estuvo dispuesto a inclusive lavarle los pies a sus discípulos, que era uno de los trabajos de los sirvientes, de las personas, los sirvientes de más baja categoría. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos y les dijo a sus discípulos: así como yo lo hago, ustedes también deben hacerlo. ¿Qué le estaba queriendo decir a Jesús a sus discípulos? Bueno, hay que aprender a servir a las personas, hay que aprender a amar, a servir a las personas con humildad, sin importar mi condición, mi posición, que yo soy el pastor, que yo soy de hecho, en los cargos, cuando la Biblia habla de el ministerio como pastor, como evangelista, como profeta, la palabra ministerio significa, es una palabra griega que es oikonos, que es servicio. Es decir, que cuando Dios nos llama al servicio. Es como cuando una persona de repente trabaja en el gobierno, por ejemplo, el ministro tal. ¿Sabe lo que significa la palabra ministro? El que sirve. Es decir, que si yo soy ministro del trabajo, ministro es una persona que le va a servir a su prójimo, al pueblo. Lamentablemente eso no se ha entendido. Lamentablemente las personas que buscan ciertos puestos es para que les sirvan, es para obtener beneficios y no para beneficiar a otros. Pero Jesús nos enseña de que nosotros debemos aprender de Él, debemos aprender el servicio. Mientras más posición tengamos, más servidores debemos ser. Entonces, Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo, a pesar de ser Dios. El versículo 7 dice que tomó la forma de un siervo. ¿Qué es un siervo? Es una persona que está dispuesta a servirle, a actuar en función del bien de otra persona. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo, y lo más escandaloso, en una cruz, que la muerte en la cruz significaba maldición. Él se hizo maldición por nosotros. El versículo
5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. El versículo 3 y 4 del mismo Filipenses nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros o por lo de los demás. Es decir, que siempre cuando nosotros tenemos el deseo de servir, nosotros estamos viendo siempre la necesidad del otro para poder suplirla, para poder extender nuestra mano de ayuda. Lucas capítulo 6, el versículo 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Repito, y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Qué interesante esta enseñanza de parte de Jesús, porque por lo general nosotros queremos que las demás personas actúen en bien con nosotros, pero nosotros no en bien para con los demás. Sin embargo, Jesús dice: ustedes quieren que los demás actúen bien con ustedes, ustedes actúen también en bien hacia los demás. En tercer lugar, debemos imitar a Jesús o buscar a Jesús como nuestro modelo en cuanto a la compasión, a ser misericordioso con otras personas. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire que donde Jesús llegaba, siempre conmocionaba, revolucionaba el lugar donde llegaba por el bien que hacía. Habían enfermos, siempre estaba dispuesto a sanar. Habían personas necesitadas, siempre estaba dispuesto a ayudar y a apoyar. Entonces dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastores. Estuvo dispuesto a ayudar a la ciudad. ¿Por qué? Porque vio a las personas desorientadas y estuvo dispuesto a orientarlos, estuvo dispuesto a ayudarlos, a extender su mano. Vio a las personas desamparadas. Mire que es triste que uno vea personas desamparadas, personas desorientadas, y nosotros no extender nuestra mano de apoyo. Cuando Dios nos ha ayudado a nosotros, nosotros también debemos ayudar y apoyar a los demás. De hecho, yo siempre he pensado que cuando Dios nos provee es para nosotros también proveerles a otras personas y ayudar y apoyar a otras personas. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? Mira, a veces uno como ser humano se desespera al ver la maldad de las otras personas, el ver a las personas que tienden a hacerle maldad, a hacerle daño a otras sin compasión, sin importarle. Sin embargo, ¿cómo nosotros debemos verlos a ellos? Aun cuando ellos no tengan compasión con otras personas, aun cuando ellos sean malos con otras personas, nosotros debemos verlos a ellos con compasión. ¿Por qué? Porque de alguna manera están atados por el pecado, están siendo esclavos del pecado. Y mire, Dios siempre ve a las personas con compasión porque desea darles libertad de la esclavitud del pecado. Y esa debe ser también nuestra mirada hacia otras personas. Cuando veamos a otras personas, tal vez que están sumidas en la maldad, están sumidas en el pecado, en la iniquidad, en el deseo de poder inclusive montársela a otras personas para ellos surgir, bueno, verlos con compasión y ver que Dios también quiere tratar con ellos y que ellos también son un alma que hay que rescatar. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no.
Jesús le contestó: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Porque la ley decía que si encontraba una persona en adulterio, se le podría apedrear. Bueno, usted está libre de pecado, lance la primera piedra. De igual manera, cuando nosotros veamos a alguna persona que está sumida en la maldad, que está pecando, que, que está haciendo daño a otra persona, tengamos compasión porque veamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos trajo. Tal vez hasta nosotros éramos peor que esa persona. Sin embargo, Dios nos rescató y cada día quiere hacer de nosotros personas, mejores personas. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? Juan capítulo 8, versículo 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, tener compasión hacia los pecadores no significa encubrir su mal comportamiento. Nosotros somos llamados de alguna manera a aconsejarles, somos llamados a hablarles de cómo ellos pueden salir de esa condición de maldad. Mire que Jesús se acercó a la mujer y le dijo: ninguno te acusa. Bueno, yo tampoco te acuso, pero ve, pero no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Ve y no peques más. Lo mismo Jesús nos dice a nosotros cada día. Mire, sigamos nuestro camino, pero Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero ve y no peques más. Ve y procura vivir una vida para Dios, amando cada día más a Dios y no alejándonos de Él, tomando a Dios como nuestro modelo y no tomando modelos errados. Aunque tuvo compasión de ella, Jesús también le exhortó, le dijo: vete y no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. Fíjese bien, a exhortar en amor. No es exhortar con molestia, con rabia, que exhortar, maltratar a la otra persona, sino exhortar en amor. Es decir, animar a las personas a actuar como Dios actuaría. También Dios es modelo, Jesús es modelo para nosotros en cuanto a valentía para confrontar la maldad. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos? En Mateo capítulo 23, versículo 27, dice que Jesús le decía a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, el maestro Omar también habló la semana pasada algo de esto, pero tenemos que imitar a Jesús, que Jesús sea nuestro modelo en cuanto a la valentía para confrontar la maldad. Decíamos anteriormente que la verdadera compasión nos mueve a exhortar en amor. Mire que Jesús denunciaba la injusticia de los fariseos y los saduceos y los religiosos de la época. Se necesita valentía para poder denunciar la injusticia. Se necesitan personas en este tiempo que puedan levantar su voz con amor, pero que puedan decir la verdad de Dios de acuerdo a la palabra a las personas que están cometiendo injusticia y maldad. Si hay una persona que está actuando de manera incorrecta, el mismo Juan el Bautista confrontó a Herodes con la maldad, con el pecado,
Herodes estaba durmiendo con la mujer de su hermano y le dijo, no te es lícito, ¿cómo vas a estar durmiendo con la mujer de tu hermano? Y bueno, esto no le gustó a ellos y lo mandaron a matar, le quitaron la cabeza. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta que le digan que están cometiendo errores, que están actuando de mal manera, pero si Dios nos impulsa, nos manda que nosotros podamos denunciar la injusticia, denunciar la maldad, denunciar el pecado con amor para que las personas entonces puedan enmendar su camino. Juan el Bautista no se lo decía a Herodes de una forma de acusarlo, sino una manera de que él pudiese enmendar su camino. Oye, estás haciéndole daño a tu hermano, tienes que pensar no solamente en ti, en tu placer, no, tienes que pensar que le puedes estar haciendo daño a un ser querido, a otra persona. Entonces, se requiere valentía para decir qué es lo correcto, pero también para decir lo incorrecto que está cometiendo las personas y guiarle y decirle qué es lo correcto que deben hacer. También Jesús es nuestro modelo en cuanto a la oración. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús comunicándose con su Padre. Jesús es nuestro modelo de que debemos orar en todo tiempo, de que debemos dedicar esas primeras horas del día a Dios. Eso es primicia, dedicar las primeras horas de nuestro día, dedicársela a Dios. En Lucas capítulo 6, versículos 2 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, Jesús es nuestro modelo en cuanto a orar temprano, en comunicarnos con nuestro Padre, en tener ese deseo de poder hablar con Dios inclusive antes de tomar una decisión. Mire que la Biblia dice que Jesús, antes de escoger a sus discípulos, oró a su Padre. Oró toda la noche antes de tomar una decisión importante. Para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. Entonces Jesús es nuestro modelo en cuanto a cumplir la voluntad del Padre. Jesús en cierta oportunidad antes de morir oró al Padre y le dijo, es Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, oye, que yo no vaya a la muerte, o por lo menos la muerte de esta manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque es más importante hacer la voluntad de Dios que mi voluntad, aun cuando eso requiera de sacrificio. Entonces Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Entonces es importante orar, no solamente para tomar una decisión, sino orar porque debo tener esa comunión, porque debo tener esa relación con mi Padre. Cristo hizo la voluntad de su Padre y lo glorificó ante el mundo. Entonces, yo como hijo de Dios, ¿cómo puedo glorificarlo? Bueno, glorificarlo imitándole en amor, imitándole en cuanto a la humildad y servicio, imitándole en cuanto a la compasión, imitándole en cuanto a la valentía para confrontar la maldad, imitándolo en cuanto a la oración, a hablar con Dios. Cristo oraba a su Padre antes del amanecer. ¿Qué hace usted cuando se despierta? Ay, no, yo cuando me despierto lo primero que hago es montar café. Yo cuando me despierto lo primero que hago es leer un libro, qué sé yo. Bueno, Cristo nos enseñó que al despertar lo primero que hacía era
comunicarse con sus padres. Dios nos ayude a que cada día nosotros podamos tomar este modelo de Jesús, esta actitud de Jesús, como un hábito de poder, lo primero que hagamos en el día es decirle gracias, Señor, por este día. Señor, pongo este día en tus manos. Este día es el día que Dios hizo para alegrarme, para gozarme en él. Señor, en este día, dame la sabiduría, dame la gracia para poder yo actuar, Señor. Padre, en este día pongo a mi familia, pongo mi empleo, pongo todo lo que tengo y todo lo que soy, lo pongo en tus manos. Si no oramos a nuestro Padre, ¿qué nos dice de nosotros mismos esta actitud? Bueno, que no somos hijos. Pero cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, eso nos está indicando, mire, realmente yo soy un hijo. Mire, hay actitudes, para culminar, hay actitudes que impiden muchas veces que nosotros sigamos a Cristo como nuestro ejemplo. Como por ejemplo, mire, ahí en la guía, que usted debe tenerla allí en sus manos. No sé si la hemos puesto en el link si la pusimos en el link de YouTube. Usted puede bajarlo de allí. La guía de Mi Nueva Vida en Cristo 2. Y allí en la segunda lección hay una lista de posibles actitudes que me pueden estar separando de Dios, que no me están permitiendo que Cristo sea mi ejemplo. Como por ejemplo, preocupación por todo, dificultad para perdonar, orgullo, falta de paciencia con las demás personas, dificultad para amar a otros, celos, envidia, egoísmo, rencor, indiscreción. Tengo pensamientos sucios, desinterés por las necesidades de los demás, machismo y bueno, para de contar muchas otras actitudes. Tengo que revisar mi corazón y decirle, Señor, yo quiero apartar de mí todo aquello que no me permita tenerte a ti como mi mejor modelo, como mi modelo perfecto. Y Señor, a partir de hoy quiero imitarte, quiero tenerte como esa persona, ese mejor ejemplo a seguir. Oremos a Dios y digámosle a Dios, Señor, yo quiero que tú seas mi mejor ejemplo, mi mejor modelo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de ti por este día tan especial, por esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias porque tú fuiste el varón perfecto, Señor, que fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Señor, tú fuiste el mejor modelo, eres el mejor modelo y seguirás siendo el mejor modelo de todos los tiempos para nuestras vidas. Señor, permite que podamos mirarte, que podamos observarte, que ayúdanos y enséñanos a cada día a ser más como tú. Te decimos, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que mi actitud mengüe, que mi ego mengüe, para que tú puedas crecer en mí. Señor, que cada día sea menos yo y más tú en mí. Menos mi actitud y más tu actitud en mi vida. Ayúdame a que lo primero que yo haga en la mañana, Señor, sea hablar con mi Padre. Gracias, Señor. Ayúdame a poder ser inclusive ejemplo para otros, ejemplo de amor, ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, Señor, ejemplo de compasión y misericordia. Ayúdanos, Señor, a servir a otras personas de manera incondicional, así como tú nos sirves cada día a nosotros. Señor, ayúdanos, Padre eterno, a cada día ser más como tú. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Agradecido de Dios por este tiempo. De verdad estamos muy contentos en que este nuevo año 2022 podamos nuevamente conectarnos y poder serle de bendición. Esperando que cada palabra que damos a través de este medio pueda
permitirle crecer y conocer más a Dios. Y que este año 2022 propongamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ser más como Dios. Un gran abrazo para todos, que Dios le bendiga, que esta semana Dios pueda abrir las puertas de par en par para usted, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Un gran abrazo, que Dios les bendiga.